Amén. Gracias, Jamie. Dios te bendiga mucho a todos los hermanos que están conectados y los que se seguirán conectando. Hoy vamos con la clase número 4 acerca del tema del carácter. Habíamos quedado en desvistiendo al viejo hombre. Así que, igual que como habíamos mencionado en las clases pasadas, estos son clases de continuidad. Así que, y es bueno en las clases de continuidad usar el principio que encontramos en la Biblia, que los sistemas de educación no copiaron, que es el principio de la repetición. Dios te dice algo y te lo vuelve a decir otra vez en otro lugar y te lo vuelve a decir otra vez, porque el principio de la repetición es la base en donde se consigue el proceso de aprendizaje. Recuerden que para que haya aprendizaje, por definición, tiene que haber un cambio de conducta. Si nosotros nos dan una información nueva y esa información nueva nos genera un cambio de conducta, nosotros fuimos informados, pero no aprendimos. No hubo aprendizaje. ¿Ok? Así que, bien. Así que, repaso breve. Estamos en el verso 22 del capítulo 4 de Efesios. Nos está mandando a despojarnos del viejo hombre o a desvestirnos, como el contexto nos deja ver. Es una responsabilidad mía, es una responsabilidad tuya, desvestirte, despojarte. Esa no es una actividad ya que le corresponde a Dios, nos corresponde a nosotros. Y habíamos mencionado que antes de desvestir al viejo hombre, nosotros necesitábamos saber quién era el viejo hombre para poder decir que nosotros estamos haciendo lo correcto. También hemos visto que cuando miramos los versos que siguen a Efesios capítulo 4, verso 22, nosotros encontramos allí una serie de mandamientos, como no mentir, no robar, no gritar, etcétera, que nos llevan a nosotros a pensar que desvestir al viejo hombre es igual a dejar de hacer cosas que son pecaminosas o cumplir ciertos mandamientos. Y habíamos mencionado que si el objetivo de Dios es hacernos perfectos, que eso fue lo primero que nosotros vimos en la clase número 1, que el objetivo de Dios en Cristo Jesús es hacernos perfectos, hacer a todo hombre perfecto, una copia de Cristo. ¿Te acuerdas? Que Cristo es el prototipo, el primogénito, el prototipo. Y el objetivo era hacernos a nosotros conforme a como es Él. Si el objetivo de Dios es hacernos perfectos, formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿cómo será posible que Dios decida usar un modelo que se usó en el Antiguo Testamento y que fue descartado porque precisamente ese modelo no puede hacer al hombre perfecto? Eso dice la Escritura. Y en forma específica, el libro de Hebreos lo dice en el capítulo 10, en el verso 1. El modelo de los mandamientos, dice Hebreos 10:1, dice, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La mente humana es tan conflictiva con respecto a esta temática que nosotros pensamos que si nos quitan la ley, nos perdemos. Se nos olvida que si nosotros leemos toda la Biblia, vamos a recordar que Abraham vivió 400 años. Esto no está en el bosquejo, ¿ok? Abraham vivió 400 años antes de Moisés. Vivió sin ley y la Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. Sin embargo, él había mentido. ¿Se acuerdan? Mintió no una vez, mintió 2 veces y fue llamado amigo de Dios y fue hecho justo y considerado justo delante de Dios por causa de la fe de él. Porque creyó a Dios y su fe, dice la Biblia, le fue contada por justicia. Entonces fue llamado amigo de Dios. Miremos la traducción de la Reina Valera contemporánea de Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Reina Valera contemporánea dice así: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Aquí viejo hombre es vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. Ahora, viejo hombre, nuevo hombre, la Biblia está acá, está diciendo en una versión probablemente un poquito más atemperada al original, está hablando acerca de que el viejo hombre es la vieja naturaleza,
Y el nuevo hombre es la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que me parece a mí que por estos textos el viejo hombre, lejos de ser borrachera, adulterio, no robar, no mentir, etcétera, el viejo hombre no es otra cosa que la vieja naturaleza. Y si es la vieja naturaleza, entonces de lo que me tengo que desvestir es un poquito más complicado que decir que tengo que dejar de mentir, que tengo que dejar de emborracharme, que tengo que dejar adulterio, fornicaciones, etcétera. Porque yo puedo dejar esas cosas y todavía seguir vestido con el viejo hombre, ¿ok? Yo puedo dejarla y seguir vestido todavía con el viejo hombre y seguir con la vieja naturaleza. Así que tenemos que la vieja naturaleza no necesariamente tiene que ver con pecados atroces, sino que tiene que ver con una actitud que tiene el hombre viejo, que es que no le importa lo que Dios piense o lo que Dios quiera. Al viejo hombre le gusta hacer las cosas a su manera. Cada vez que tú y yo nos encontramos con maneras de pensar que son distantes a lo que enseña la Biblia, algo del viejo hombre está operando en mí y esa es la ropa que yo me tengo que quitar. Y eso lo encontramos continuamente en el cristianismo, que la Biblia dice una cosa y los creyentes aceptan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero 8, 9 y 10 no les gusta. Como no les gusta, la dejan así. Dios dice algo, pero ellos hacen otra cosa. ¿Sí? Entonces ahí está obrando la vieja naturaleza. Bien. Así que ese es el repaso. Comenzamos entonces con la clase número 4. ¿De qué tenemos que desvestirnos? Recordamos que el viejo hombre no es otra cosa que la vieja naturaleza. Y tal vez una manera de explicarlo de forma sencilla sería decir que el viejo hombre es nuestra vieja manera de pensar. Eso es. Probablemente esa es la manera más sencilla de explicar lo que es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es una manera de pensar que es diferente, distinta, alejada de cómo Dios piensa, de cómo Dios ve las cosas, de lo que sería poder agradar a Dios por medio de nuestra obediencia. Entonces la Biblia lo que nos está diciendo es despojados. La palabra despojados significa alejarte, separarte, distanciarte del viejo hombre. Y es un acto intencional. Nunca lo podemos dejar a la casualidad. Tenemos una manera de pensar que es contraria a Dios, es vieja, es contraria a Dios, es la que todos nosotros la tenemos cuando venimos a Cristo, es la suma de 10, 15, 20, 25, 40 años que tenemos nosotros, donde se ha ido acumulando una manera de pensar que es diferente a la de Dios. Esa es la vieja naturaleza. Y la Biblia dice que yo tengo que alejarme de esa, tengo que separarme de ella, tengo que distanciarme. Y como hemos dicho, es intencional. Nunca va a ocurrir si yo no pongo un empeño. Si yo digo, Señor, voy a orar para que tú la quites y aquí estoy, hazlo cuando tú quieras, así no va a pasar, ¿ok? En adición, lo otro que nos está diciendo esos versos es que ese viejo hombre está viciado. La palabra viciado significa arruinado, es destruido, es corrompido. Así se encuentra ese viejo hombre. Para efectos de Dios, ese hombre está arruinado, corrompido. Tú puedes tener dinero, pero para efectos de Dios, y tú puedes ser moralmente aceptable para efectos de Dios, para efectos de este mundo, moralmente aceptable, pero para efectos de la santidad de Dios, estamos arruinados y estamos corrompidos. No hay manera que nosotros nos podamos acercar a Dios, nunca con nuestra justicia. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías que dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios? ¿Ok? Y un trapo de inmundicia es interesante porque un trapo de inmundicia no es otra cosa que a nosotros nos puede sonar extraño, pero un trapo de inmundicia no es otra cosa que una toalla sanitaria. Eso es lo que es un trapo de inmundicia. Que no existían las toallas sanitarias en esos tiempos y las mujeres usaban trapos de inmundicia. De hecho, cuando yo fui a Cuba la primera vez en el 93, descubrí que allá no había toallas sanitarias. Yo recuerdo que Luis Ocasio, que partió con el Señor
en estos días, el pastor Luis Ocasio llevó una maleta completa llena de toallas sanitarias y cuando abrieron en el aeropuerto, la gente de allí no sabían qué era, le preguntaban qué era eso a Luis Ocasio. Porque allá usaban literalmente, como la gente de antes usaban trapos de inmundicia en el año 1993. Bien, así que también nos dice la Escritura que la causa o aquello que ha arruinado al hombre, aquello que lo ha destruido, aquello que lo ha dañado al hombre, son los deseos engañosos. Y es interesante que la palabra deseos aquí es la palabra epitsumia, y es la misma palabra que se utiliza en el libro de Santiago cuando se refiere a concupiscencia. Esa es la palabra, es deseos. Deseos dentro de nosotros, deseos, arruinaron al hombre. Deseos dentro de nosotros son los que producen en la vieja naturaleza, produce que se corrompa, que se arruine, que se destruya. Pero la palabra concupiscencia significa literalmente deseos bajos, pasiones bajas, deseos ilegales, deseos desordenados, deseos no controlados. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. Es algo que Santiago dice que se encuentra donde dentro de cada uno de nosotros existe la capacidad de abrir esa puerta a pasiones bajas, a deseos descontrolados, a deseos desordenados. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? La Escritura está diciendo que el viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja manera de pensar fue alimentada por deseos ilegales, por deseos desordenados. Que esos deseos desordenados, esos deseos ilegales arruinaron y corrompieron la vieja naturaleza, que es una manera de pensar. Así que, de manera tal que si nosotros queremos despojarnos del viejo hombre, es necesario trabajar con dos cosas, desde mi punto de vista, ¿verdad? Con dos cosas. Número uno, yo necesito trabajar con los deseos ilegales. ¿Por qué razón? Porque si yo trato de trabajar con cosas como no toques, no gustes, no robes, no mientas, etcétera. Si yo trato de quitar esas cosas de mi vida y yo no trabajo con lo que son los deseos ilegales, yo puedo quitar algo, pero por otro lado los deseos ilegales me van a montar otra ilegalidad dentro de mí. Me van a generar otro tipo de conducta. Así que yo necesito trabajar con lo que son esa fuente de esos deseos ilegales. Todos nosotros tenemos deseos, pero nosotros los seres humanos tenemos deseos que son legales, que son correctos. Pero la Biblia dice que hay unos que son incorrectos, que son ilegales, que están descontrolados dentro de nosotros. Y en todos nosotros existe la capacidad, en todos nosotros existe la puerta para vivir de esa manera. Así que yo necesito trabajar identificando lo que son deseos ilegales dentro de mí, y yo necesito trabajar con eso. Si yo no trabajo con eso, yo nunca podré desvestir al viejo hombre. Yo nunca podré trabajar con la vieja naturaleza. No podré quitar esa ropa. Yo nunca podré cambiar la vieja manera de pensar. Lo segundo, que aunque yo necesito trabajar para yo desvestirme del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de esa manera de pensar incorrecta, yo necesito quebrantar los hábitos que son incorrectos. Entiéndase aquí, hábitos pecaminosos. ¿Por qué razón? Porque el pecado no arrepentido, si usted peca y usted se arrepiente, gloria a Dios, eso es lo mejor que puede pasar y no volver a practicar el pecado. Pero si yo peco, yo no me arrepiento y se producen conductas repetitivas de ese pecado, inmediatamente se produce lo que llamaríamos una adicción en mi vida. Exactamente como si yo fuera un adicto a droga. Hay muchos hermanos por ahí usan la expresión fulano está atado. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Fulana está con 10,000 ataduras.
Y una atadura da la idea de que una persona está sometida a un tipo de conducta que no puede salir, que no puede salir. Algunas personas lo llevan más lejos y dicen, esos son demonios que lo poseen. Yo no necesariamente yo llego a ese territorio de decir que una persona que genera conductas pecaminosas es porque está posesionado por demonios. Yo no me atrevo a llegar a ese territorio para nada, pero sí una persona que está en conductas pecaminosas está teniendo influencias satánicas en su vida definitivamente. ¿Qué pasa? El pecado es más fuerte que un hábito. ¿Por qué razón? Porque tan pronto nosotros pecamos y persistimos en pecar, nosotros lo estamos y nosotros no trabajamos con Dios con esa situación. Nosotros le estamos otorgando al poder, al reino de las tinieblas, un poder para que él me golpee. Estoy otorgando un poder para que él me golpee. Le estoy dando permiso porque yo entré en relación con el reino de las tinieblas. Yo estaba bien guardado en el reino de la luz, pero tan pronto yo empiezo a practicar el pecado, yo estoy teniendo relación con el reino de las tinieblas. Le estoy dando permiso a él para que demonios bombardeen mi mente, y esas voces en mi mente van a subir de intensidad, van a subir de frecuencia con la intención de mantenerme atado a ese tipo de conducta, y eso hay que quebrantarlo. Así que yo necesito trabajar con las dos cosas. Yo necesito trabajar con los deseos ilegales y yo necesito quebrantar los hábitos pecaminosos en mi vida. Yo necesito quebrantarlos, ¿ok? Así, ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros hemos tenido en las comunidades de fe? Yo puedo hablar nosotros podemos hablar, yo podemos hablar desde 46 años para acá, pero sabemos que esto data de muchos años antes, de 50 años para atrás. El problema que nosotros hemos tenido es que los prejuicios dentro de las comunidades de fe, con probablemente un poco de impaciencia dentro de los líderes en ver que la gente madure y crezca, y mucha ignorancia, definitivo, mucha ignorancia, nos trajeron al lugar donde estamos, al evangelio que tenemos. Los líderes de antes decidieron, o tal vez ellos heredaron, lo que iba a ser la manera de desvestir al viejo hombre. Ellos llegaron a la conclusión que el hombre necesitaba mandamientos. Las comunidades de fe desarrollaron sus listas de mandamientos. Unas eran más largas que otras, pero todas las tenían, y aunque no fueran escritas, la presión de grupo existía. Tú te convertías a Cristo, te metías a una iglesia, y cada comunidad de fe tenía su propia lista, y aunque tú no la hubieses escrito en un bulletin board, los hermanos se acercaban donde ti y te decían lo que fuera, si fuera ir al cine, si fuera usar el pelo de tal manera, si fuera usar la ropa de tal manera, y todo se circunscribía a asuntos de apariencia, en gran medida, asuntos de apariencia. En adición a la presión de grupo que existía y se dejaba sentir, los pastores se encargaban de cuando en cuando, desde el púlpito, se encargaban de recordarlos, porque para ellos esos mandamientos que no están en la Biblia, que son cosas que añadimos nosotros los hombres, se decía que eso era parte de la sana doctrina. Y los hermanos lo repetían, todo el mundo lo repetía. De hecho, yo tengo que confesarles que cuando yo miro para atrás la historia de nosotros como iglesia, yo tengo que decirles con dolor, tengo que admitir que nosotros también participamos de algunas cosas de esa religiosidad. Me da vergüenza, pero tengo que admitir que es cierto, y le pido a Dios que me ayude, que nos ayude a nosotros a liberarnos de los prejuicios, para no poner sobre la iglesia cargas que sean de los hombres y que no sean de Dios. Ok, así que ese fue el problema ese ha sido el problema que hasta el día de hoy nosotros hemos heredado, y el problema que tienen los creyentes cuando leen Efesios capítulo 4, que todo el mundo piensa que es que tiene que romper con ciertos mandamientos, con ciertas leyes. ¿Cuál era el objetivo de la ley? Esto es tema que nosotros lo hemos tocado en varias ocasiones, pero pienso que es bueno estos textos que sacamos aquí ahora mismo, Romanos 7,
Dice así, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Es interesante. ¿La ley es mala? No, la ley no es mala. La ley es buena. El asunto es que la Biblia está diciendo que tan pronto existe una ley, automáticamente la ley me hace a mí conocer lo que es el pecado. Porque sin una ley, yo nunca sabría qué es la codicia. A menos que exista una ley que me diga qué es la codicia y me diga, no vas a codiciar. Tan pronto existe una ley, la Biblia lo que está diciendo es que el pecado, es como si el pecado, si la ley tuviese la capacidad de revivir el pecado. Más el pecado, dice el texto, tomando ocasión por el mandamiento, ¿sí? Por causa del mandamiento, es como si el pecado se aprovecha del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado no tiene fuerza. Que nosotros no hacemos cosas malas si no existe la ley. Hacemos cosas malas, pero como no estamos quebrantando nada. Y yo sin la ley vivía, dice Pablo, en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo que está diciendo Romanos 7 es que lo que le da potencia al pecado es que exista una ley. Esa era la razón por la cual por causa de la ley, los hombres no podían alcanzar la justicia, porque la ley te informaba, pero no resolvía tu problema. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Wow. Está diciendo que lo que le da potencia al pecado, lo que hace fuerte al pecado, es que existe una ley. Sin la ley, el pecado pierde fuerza. Con la ley, el pecado gana fuerza. ¿De qué se alimenta el pecado? ¿Qué le da fuerza al pecado? La ley. Por ejemplo, el hombre y la mujer en el huerto tenían solamente un mandamiento, uno solo. No coman del árbol de la vida. Coman de todo. Coman de todo. ¿Qué usó Satanás? Usó Satanás el único mandamiento. Usó la ley, el único mandamiento, la única prohibición que Dios le había dado al hombre es exactamente lo que Satanás usa, porque tan pronto Dios le da la ley y le da la prohibición al hombre, ella misma en sí misma le produce potencia para que el hombre pueda pecar. Le da fuerza al pecado. La ley le da fuerza al pecado. ¿Ok? Yo en varias ocasiones, ustedes me han escuchado, especialmente en predicaciones domingo, que yo he dado el ejemplo de que si hay unos niños jugando y ellos están jugando con lo que sea, con una bolita, con carritos de Hot Wheels, con lo que sea, y yo de momento me detengo a esos niños que están jugando entretenidos y les digo, niños, escúchenme bien, yo tengo una cajita aquí, esta cajita que está cerrada, y en esta cajita yo tengo algo muy importante dentro de la cajita. Yo tengo que salir unos minutos afuera. Por favor, no toquen la cajita, ¿está bien? No quiero que abran la cajita, vigilen que nadie me toque la cajita. Y yo me voy para afuera. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que algunos de los nenes se van a acercar a la cajita, se van a mirar entre ellos y van a terminar tocando la cajita y abriendo la cajita. Mientras yo no le di un mandamiento a los nenes, ellos seguían jugando tranquilamente con la bolita y con los carritos de Hot Wheels. Pero tan pronto yo le di un mandamiento a los nenes, entonces se creó dentro de ellos la posibilidad de quebrantarlo. Así somos nosotros, como cuando tú vas por un lugar y dices, no toque, que la pintura está mojada. Wet paint. Y tú has pasado por esa pared 1000 veces, nunca la tocas. Y en ese momento que dices, no toque, pintura mojada,
levantas la mano y tocas. El mandamiento le dio poder para ser quebrantado. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, nunca, es un absoluto, hermanos, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tú y yo que nos acercamos al Señor por medio de la ley, no importa cuántos sacrificios nosotros hagamos continuamente, nunca, ni los sumos sacerdotes. La Biblia dice que los sumos sacerdotes, dice el libro de Hebreos, eran también personas imperfectos que antes de ir a ofrecer sacrificio por los hombres, por el pueblo, ellos tenían que primero ofrecer sacrificios por ellos mismos, ellos tenían que santificarse, ellos tenían que limpiarse. ¿Qué está diciendo Hebreos capítulo 10, verso 1 de una forma sencilla? Que la ley no puede cambiar el corazón. Lo único que la ley hacía era, aparte de informarte, educarte, poner límites, ¿sí? Eso es lo que hacía la ley, crear conciencia en alguna medida de que nosotros éramos transgresores. Sin la ley, nosotros no sabíamos que éramos transgresores. Cuando llega la ley, nosotros descubrimos que somos transgresores, pero el problema es que la ley no resuelve el problema de mi transgresión. La ley inmediatamente me hace ver a mí que yo soy imperfecto, pero no me puede hacer perfecto, porque la ley no puede trabajar nunca con el corazón. La ley trabaja con cosas de afuera, con cosas de estética, con cosas de apariencia. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, cualquiera que mira a una mujer y la desea, en su corazón adulteró. ¿Por qué? Porque en la ley no dice absolutamente nada. La ley no tiene la capacidad de juzgar tus deseos. No, nunca. La ley solamente podía evaluar tus acciones. La ley, si yo quería darte un puño, yo quiero darte un puño, yo tengo ganas de darte un puño. Yo estoy pensando, ojalá que te mueras. La ley no tenía la capacidad de hacer absolutamente nada conmigo, a menos que yo te diera un puño, a menos que yo te matara. La ley solamente podía juzgar acciones, la ley no podía juzgar deseos, evaluar deseos, y no podía hacer nada con el corazón. Como no podía hacer nada, no podía resolver el problema del hombre, que el problema del hombre está en el interior del hombre, en la vieja naturaleza, no está en el pellejo del hombre. La vieja naturaleza está en el interior del hombre. Es una manera de pensar. Así que cuando yo me quiero desvestir, no es quítate el pellejo, no es quítate el pellejo, es cambia lo que tienes adentro. Y este es el problema. Nunca podremos desvestir al viejo hombre. Nunca podremos cambiar la vieja naturaleza si no damos un viaje al interior del hombre. Es allí donde hay deseos ilegales, es allí donde comienzan los cambios de hábitos pecaminosos. Que todos los que venimos a Cristo, por más lindos que nos veamos, por más morales que seamos nosotros, todos tenemos, cuando venimos a Cristo, todos tenemos hábitos pecaminosos. Todos dentro de nosotros hay corrupción. Todos dentro de nosotros estamos dañados. Bien. ¿A qué lugar de nuestro interior es que necesitamos ir? ¿A qué lugar de nuestro interior tenemos que viajar para resolver nuestros problemas? A la mente. ¿Ves ahí? ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca haremos nada que primero no lo pensemos. Nunca. Todo lo que nosotros, los deseos que nosotros tenemos, primero se genera un pensamiento y después se genera un deseo, una emoción, un deseo. No es que se genera el deseo y que él produce un pensamiento. Primero llega el pensamiento. ¿De dónde nace ese pensamiento? Nace que dentro de nosotros existe algo que se llama concupiscencia. Es la capacidad de nosotros experimentar deseos incorrectos, deseos ilegales, deseos descontrolados. Así que nunca haremos nada
que primero no lo pensemos. Nunca desearemos nada que primero no lo pensemos. Y doy aquí algunos ejemplos. Caín escuchó que Dios alabó la ofrenda de su hermano. Caín lo escuchó. Tan pronto lo escuchó, él tuvo un pensamiento. Abel es el favorito. Y luego tuvo una emoción de envidia y un deseo eventualmente de matarlo. Saúl escuchó a las mujeres cantar. ¿Se acuerdan que cuando llegaron de la victoria, las mujeres empezaron a cantar? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl tuvo un pensamiento y como respuesta a ese pensamiento dijo que le quieren dar también el reino. Él tuvo una emoción, envidia, y también igualmente por causa de eso quiso matar a David. Entonces, esto es un pasaje de la escritura del Antiguo Testamento que dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Déjame explicar esto de forma sencilla. Ahitofel, en esta época, Ahitofel, que había sido un consejero de David, Ahitofel y Usai, los dos eran consejeros de David, pero Ahitofel, cuando Absalón se divide de David, se separa de David, Ahitofel se queda con Absalón. Usai se queda con David, pero los engaña. Va donde Absalón haciéndose pasar que él es de Absalón, pero realmente Usai está allí para poder proteger a David. Esa es la realidad. Pero en esa época dice la Biblia dice que el consejo de Ahitofel era considerado, el tipo era un genio. El consejo de Ahitofel era considerado como una palabra de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años yo leí eso en la Biblia y yo empecé a pedirle a Dios en la vida mía que él me diera esa capacidad, que cuando yo le diera un consejo a una persona, eso fuera como una palabra de Dios. Yo no puedo decir que lo he logrado, pero yo puedo decir que en alguna medida Dios ha escuchado esas oraciones mías. Así que Ahitofel no fallaba. Siempre que abrían la boca, si Usai decía algo y Ahitofel decía algo, todo el mundo decía, olvídate lo que dijo Ahitofel. Pero ¿qué pasa? David había hecho una oración para que Dios entorpeciera el consejo de Ahitofel. Y Dios escuchó la oración de David. Y Ahitofel y Usai dieron un consejo. Lo interesante es que el consejo de Ahitofel, ciertamente, si Absalón lo hubiese seguido, hubiese matado a David. El consejo de Ahitofel era el mejor, pero Dios le estorbó cuando Usai habló. Tan pronto Ahitofel escuchó lo que ellos dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor. Es la primera vez que eso ocurría. El consejo de Usai por primera vez es mejor que el de Ahitofel. Ahitofel tuvo un pensamiento, Usai es mejor que yo. Ahora me desechan. La Biblia dice, este tipo que era un genio, que tuvo una emoción tan fuerte, tan destructiva, que la Biblia dice que fue y se ahorcó. Eso hizo él. Primero llega un pensamiento y después llega una emoción. Así que si nosotros queremos trabajar con los deseos ilegales, con los deseos descontrolados, y nosotros queremos quebrantar hábitos pecaminosos, nosotros no tenemos otra alternativa que ir a la clase número 1. En la clase número 1 nosotros hablamos de esto, de Romanos capítulo 12, verso 2, que de hecho nuestro hermano Quirico al final nos leyó una versión, me parece a mí que fue la versión viviente, que la tengo aquí anotada. Romanos 12:2, que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La palabra que se usa ahí en griego es schematizo, que da la idea de cambios de apariencia. Por eso no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo del que tú vives. Si vives en el siglo XVIII, de las del siglo XVIII. Si vives en el siglo XXI, de las del siglo XXI.
Y no te dejes llevar por tanto. La idea es las modas, esas que van llegando continuamente. Más bien dejen que Dios los transforme. Aquí la palabra es metamorfosis, que son cambios que se originan en el interior del hombre. Metamorfosis. Y Dios está diciendo, si no, más bien dejen que Dios los transforme. ¿De qué manera? Con cambios que se originen en el interior, en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. ¿Dónde Dios va a originar esos cambios? ¿Dónde se van a dar? Se van a dar en la mente. ¿En dónde? En la manera de pensar. Tan pronto esos cambios se den ahí, nosotros seremos transformados con una transformación con carácter de permanencia. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo próximo que está ahí, conforméis, lo que mencioné en griego suchematizo, que significa cambios de apariencia. Eso es, la Biblia dice, hey, no pongas mucho empeño en los cambios de apariencia, porque son cambios del exterior. Los cambios que son de apariencia, los cambios en el exterior no duran mucho. Y eso lo sabemos nosotros continuamente, que tratamos de hacer lo que sea, dieta, muchas cosas que nosotros queremos cambiar y volvemos otra vez. Estamos un tiempito, un mes, 2 meses, 3 meses, pero luego de ese tiempo volvemos a lo mismo, volvemos exactamente al mismo lugar, porque no ha ocurrido una transformación, una metamorfosis, porque nosotros no incluimos la manera de pensar en esos cambios. Así que metamorfosis significa cambios que se originan en el interior. Solo metamorfosis puede producir cambios permanentes en una persona. Y termino con algo que ustedes han escuchado en muchas ocasiones en las reuniones. Recuerden que no se producirá un cambio permanente si ese cambio no se originó en la manera de pensar. Nunca se va a producir. Así que en la próxima clase nosotros vamos a meterle mano a la mente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, porque solamente entrando a ese territorio es que nosotros vamos a poder desvestir al viejo hombre y desvestirnos, quitar la vieja naturaleza para añadir la nueva naturaleza en nuestra vida. Y créanme, es una batalla, literalmente es una batalla de siempre. No es un asunto que vamos a dar una clase, usted dice, ok, con esta clase yo voy a aplicar la regla de Efrén ahí y ya lo logré. No. Esto es una actividad que la hacemos un día a la vez, todos los días, mientras nosotros estemos aquí. ¿Está bien? Así que terminamos con la clase de hoy. Así que los dejo con Itamar. Itamar nos da las instrucciones. Y si tienen algunas preguntas, pues tratamos de contestárselas. ¿Está bien?